Vamos a hablar, chicos, sobre membrana plasmática. ¿Ok? Miren, cuando hablamos de membrana plasmática, vamos a hablar primero un poco de las generalidades, luego de la historia, luego de las funciones, luego vamos a ir a ver un poco de proteínas y por último los lípidos. ¿Ok? Listo. Cuando hablamos de la membrana plasmática, chicos, tienes que tener en cuenta, lo tiene todas las células. Una membrana plasmática, espérense, para arreglar acá. Una membrana plasmática está presente en todas las células, sea eucariota o procariota, ¿ok? Todas las células. Su principal función, Pepas ya, su principal función es fomentar un compartimiento, ¿ok? Compartimentar. Es su principal función, compartimentar. Tiene más, Richie, sí, tiene más. Pero esta compartimentación, ¿qué hace? Separa dos medios, dos líquidos, un líquido extracelular de un líquido intracelular, ¿ok? Recuerden, chicos, el líquido extracelular es 2/3 de todo nuestro volumen, perdón, el líquido extracelular es 1/3 de todo nuestro volumen de agua en nuestro cuerpo y el líquido intracelular viene a ser los 2/3. Richie, si a nosotros alguna vez nos preguntan, ¿el cuerpo humano qué porcentaje de agua tiene? ¿Alguien sabe? Depende de la edad, ¿no? Desde 80 Excelente. a 60%, No solo conforme, depende, conforme avanza la edad. depende de la edad, depende del sexo, pero si ustedes les preguntan solamente de manera general, 60%, ¿ok, chicos? Lo que dice Jorge está bien. Por ejemplo, un feto tiene 99% de agua, una mujer tiene 55, un abuelo de repente un poco más viejito ya va disminuyendo su cantidad hídrica. ¿Ok, chicos? Pero de manera general yo quiero que te aprendas que 60%, uy, te apunté eso, es lo que tienes que aprender de manera general. ¿Ok, chicos? Listo. Ahora, ¿quién separa es el líquido extra del intra? La membrana plasmática. Pero a la vez que lo compartimenta, también otra C, comunica. ¿Comunica qué cosa? El líquido extracelular con el líquido intracelular. ¿Cómo? Por sus proteínas. ¿Estamos? Una de las principales funciones de la membrana plasmática, recuerda, si hablamos de membrana plasmática, ¿quién da las funciones? La P de proteínas. No te olvides, la P de proteínas da las funciones a la membrana plasmática y permite la comunicación entre el líquido intracelular y el líquido extracelular. De paso, hay que aprender de una vez que el principal catión del líquido extracelular es el sodio y el principal catión del líquido intracelular es el potasio. Listo, Richie. ¿Cómo está formada la membrana plasmática? Tiene dos capas, según el modelo actual que se utiliza, el modelo actual, ¿de quién es? Es el de mosaico fluido. ¿Ok? El de mosaico fluido. ¿Ok? Según, ¿quién sabe? Chicos, ¿quién propuso el modelo de mosaico fluido? La teoría del mosaico fluido. Vamos por acá. Señor Nicholson. Exacto. Pusieron la teoría del mosaico fluido. ¿Y por qué le llamaron de ese nombre? Porque cuando hablas de mosaico, la cantidad proteica o la estructura proteica le da esa visualización a la membrana. Entonces, ¿por qué se le llama mosaico? Por la variedad proteica que puede haber. ¿Y por qué se le llama fluido? Por la variedad lipídica que puede haber. ¿Estamos, chicos? No se olviden esa pepa. Listo. Ahora, fluido tiene la L. Acuérdate, fluido tiene la L de qué? De lípido. ¿Ok? Así no te olvidas. Fluido tiene la L de lípido. Ahora, esa teoría del mosaico fluido te habla de dos capas. Una capa o una cara o capa exoplásmica, mire, una cara externa, así es más fácil, ¿ya? Una cara externa y una cara interna. Richie, a la cara externa también le llaman exoplásmica, exoplásmica. Y a la cara interna le llaman protoplásmica, proto, protoplásmica, ¿ok? La diferencia entre estas dos capas, ¿hay diferencia entre estas dos capas? Sí, hay diferencia. Y a esa diferencia entre capa y capa, ¿cómo se le llama? Asimetría. Repito, a esa diferencia entre capa y capa, ¿cómo se llama? Asimetría. ¿Estamos? No se olviden. Ahora, si yo quiero ver la composición de una membrana plasmática,
Principalmente, ¿qué es lo que tiene la membrana plasmática, chicos? Su principal componente. Proteínas, lípidos. El principal. En cuanto, escucha, en cuanto a cantidad, lípidos. Está compuesto el 50% aproximadamente de lípidos. Ojo, hablando de una membrana plasmática eucariota en promedio, ¿ok? Y hablando de la membrana plasmática que cubre a la célula, no a la de los organelos, ¿ok? Tiene proteínas en un 40% y tiene carbohidratos en un 10%. Entonces, algunas cosas que tienes que saber acá. Como ves acá, el principal componente de la membrana plasmática, que por cierto, ¿cuánto mide, chicos? De 6 a 8 nanómetros, ¿verdad? De 6 a 8 nanómetros. No se olviden, de 6 a 8 nanómetros. Listo. El principal componente de estas membranas plasmáticas son los fosfolípidos, como vemos aquí, que ya lo vamos a ver en un ratito. Ahora, antes de ver este fosfolípido, antes de ver los lípidos, yo quiero que aprendas esto. En la cara externa de la membrana plasmática, yo voy a encontrar los glúcidos. Estos glúcidos, que pueden estar tanto en células eucariotas como procariotas, solamente donde se ubican en la cara externa o exoplásmica, ¿ya? De la membrana plasmática. Estos carbohidratos, entonces, ¿dónde lo encontramos? Lo encontramos en la cara externa. Pero, ¿como qué lo encontramos? Lo encontramos como glucolípidos y glucoproteínas. Exacto. Entonces, los glucolípidos o glucoproteínas, ¿dónde los vamos a encontrar? Solamente en la cara externa de la membrana plasmática. Ahora, voy a hacer una pequeña aclaración acá. Si yo tuviera membrana plasmática de una célula normal, ¿ok? Y por acá adentro un organelo, que también tiene membrana plasmática, si yo te digo, los glúcidos están en esta cara, mirando para afuera. Hablando de esta es la membrana 1 y esta es la membrana plasmática 2. Hablando de la membrana plasmática 2, los glúcidos, ¿hacia dónde se dirigirán? ¿Hacia A o hacia B? Pregunta, chicos, los glúcidos de la membrana plasmática 2, ¿hacia dónde se dirigirán? Hacia B. Exacto, hacia B. Entonces recuerda, los glúcidos de la membrana plasmática de un organelo son intraluminales, ¿ok? Son intraluminales, no son citosólicos. Estamos, recuerda, los glúcidos, su orientación en la membrana plasmática principal, ya de la célula, es extracelular, ¿ok? O mejor dicho, exoplásmica o externa. En cambio, en la membrana de un organelo es intraluminal. No te olvides esa pepa, ¿ya? Para que no te hagan caer en una pregunta. Entonces, ¿cómo se llama estos glucolípidos y glucoproteínas que son la cara que está afuera de la membrana plasmática? ¿Cómo se llama eso en un solo nombre, chicos? Lo hemos visto, me parece, en la clase pasada. ¿Cómo se llama eso, chicos? Glucocáliz. Excelente, excelente. El glucocálix. Te dije, ¿para qué sirve el glucocálix? ¿Para qué sirve el glucocálix, chicos? Les dije, para la protección y reconocimiento celular. Ya vamos a ver un poco más de ello. Las proteínas son las que brindan principalmente las funciones a la membrana plasmática. ¿Qué funciones brindan las proteínas a la membrana plasmática? Antes de hablar de las funciones, yo quiero decirte que hay proteínas que son o bien intrínsecas o integrales, que es lo mismo, o bien extrínsecas o periféricas, o bien ancladas a lípidos, ¿ok? O bien ancladas a lípidos. Esas son los tres tipos de proteínas que hay. Y vamos a hacer acá, vamos a resaltar a esta de acá, ancladas a lípidos. ¿Por qué la resaltas, Richie? Porque las ancladas a lípidos no pertenecen a la teoría del mosaico fluido.
¿Estamos, chicos? Entonces, si ustedes les preguntan, ¿cuál es la clasificación proteica según la teoría del mosaico fluido de Singer y Nicholson? ¿Qué dicen? Intrínsecas y extrínsecas, nada más. ¿Qué es lo actual? Que las proteínas son intrínsecas, extrínsecas y ancladas a lípidos. Listo. Entonces, estas diversas proteínas permiten las funciones de la membrana plasmática. ¿Cuáles son esas funciones? Por ejemplo, permiten el transporte a través de la membrana. El transporte. Permiten la señalización. Chicos, ¿quién más permite la señalización? El glucocálix. Este reconocimiento celular también va de la mano con la señalización. ¿Qué otra función tienen las proteínas? Fomenta las uniones intracelulares. Richie, ¿cómo se llama aquella proteína que fomenta uniones intracelulares? ¿Cómo se llama, chicos? Desmosomas, ¿ok? Desmosomas. Richie, para el transporte, ¿qué proteínas utilizo? Canales. Los canales que son proteínas. Las bombas que son proteínas, ¿ok? Todos son proteínas. Para la señalización que utilizo, receptores. ¿Qué son los receptores? Proteínas. ¿Estamos, chicos? No se olviden. Entonces, en cuanto a los lípidos, vamos a ponerlo por Una acá. consulta, en cuanto a Dime. los transportadores, estamos hablando de los GLUT. Claro, los canales, los GLUT, no solamente GLUT, sino su familia, las permeasas. Todo lo que hablemos de canales, cualquier tipo de canal por donde salga algo, ¿ya? Y obviamente hay un poro o lo que sea, son proteínas, ¿ok? Listo. Ahora, en cuanto a los lípidos, los principales lípidos de la membrana plasmática, ¿ya? Uy. Los principales lípidos de la membrana plasmática, ¿cuáles son? Los fosfolípidos, los glucolípidos y el colesterol. Recuerda, aparte del colesterol, bueno, está bien, el colesterol. Recuerda, si te dicen todos los componentes lipídicos de la membrana plasmática tienen ácidos grasos, ¿verdadero o falso? Todos los componentes lipídicos de la membrana plasmática, perdón, todos los componentes lipídicos de la membrana plasmática tienen ácidos grasos. Verdadero. Verdadero. No, profesor, el colesterol no contiene ácido graso. Exacto, cuidado con esa pregunta, chicos. El colesterol no tiene ácido graso, no tiene una cadena de ácido graso. Hay que recalcar eso, ¿ya? Entonces, El colesterol viene a ser un esterol, ¿no? Esteroide, exacto, el colesterol viene a ser un esterol. Exacto, el colesterol viene a ser un esterol. ¿Ok? Formado por sus 4 anillos que ya vamos a ver en un momento. Entonces, ¿cuál es la función de los lípidos principalmente? Su función es la impermeabilización y la fluidez. ¿Ok? Es prácticamente su principal función. La impermeabilización y la fluidez. Ahora, hay una pregunta que nos van a hacer siempre. Hay las zonas de unión donde estos componentes adquieren bastante función, hablando de los tres en general, a predominio lipídico, vuelvo a repetir, la zona de la membrana plasmática donde los tres adquieren una determinada función y a predominio lipídico se llama las balsas lipídicas, que es lo que vamos a ver también terminando la clase. ¿Ok? Entonces, acá podemos ver, por ejemplo, una proteína intrínseca que está atravesando toda la membrana plasmática, chicos, miren. Una proteína intrínseca que atraviesa toda la membrana plasmática. ¿Ok? Este de acá atraviesa. Si te digo atraviesa la membrana, es intrínseca. Pero esta es una intrínseca que ha atravesado las dos capas. ¿Estamos? Por acá vemos otra proteína, mira. Pero esta también es intrínseca, pero monocapa.
En cambio, la primera, la de acá, es bicapa o transmembranal, así más fácil. Proteína intrínseca transmembranal. En cambio, la otra es monotópica, que ya lo vamos a ir viendo conforme avancemos la clase. Sin embargo, hay unas proteínas que no tienen relación con la parte interna de la membrana plasmática. Estas vendrían a ser las proteínas periféricas. ¿Ok? Periféricas. Algo que quiero que sepas. Cuando yo hablo de reconocimiento celular, es, por ejemplo, viene, acá hay un receptor, mira, acá hay un receptor. Estamos. Este receptor va a servir para que un determinado ligando, por cierto, chicos, tú cuando vas a estar estudiando, te va a aparecer el término ligando. ¿Ligando qué es? Es toda sustancia química que llega a una determinada célula diana. ¿Ok? Así que no te mates tu mente pensando que es un ligando, no. Ligando simplemente es todo lo que llega, es cualquier sustancia química que llega a una determinada zona. ¿Estamos, chicos? Ligando es todo lo que llega a una determinada zona. ¿Y cómo se llama esa determinada zona que recibe? Célula diana. Entonces, vamos a ponerlo por aquí para que no te olvides. Los ligandos, ¿a dónde llegan? A una célula diana. Por ejemplo, si Profesor, fuera la... una Dime, campeón. consulta. ¿Qué significa célula diana? Porque he visto célula diana, tejido, órgano Por diana. eso, ¿Qué eso tiene que iba, ser principal? eso quería explicarles. ¿Por qué? Porque cuando ustedes van a estudiar, van a leer bastantes veces célula diana, ligando, y vayan a pensar que de repente es algo especial. No. La célula diana hace referencia a cualquier tipo de célula a la que va a llegar un ligando. Y el ligando hace referencia a cualquier tipo de sustancia química que se va a dirigir a una célula diana. Supongamos, la acetilcolina es un ligando que se va a dirigir a una célula diana. ¿A qué célula diana? Una neurona, supongamos, una neurona. Pero Richie, la acetilcolina también puede llegar a otra célula diana, que es el músculo. Entonces, para aclararles, célula diana no es que exista una célula llamada diana, no. Es una célula que es el punto clave. Se le llama diana porque no sé si alguna vez han jugado esos de tirar al centro con flechitas. Ya, exactamente el punto central hace referencia a la diana. ¿Ok, chicos? Es una de las razones. Entonces, ya sabes esto de ligando y célula diana. Entonces, cuando llega un ligando y se une un receptor, chicos, ¿qué es el receptor? El receptor es lípido, carbohidrato, proteína. ¿Qué es proteína y carbohidrato? Ya, exacto. Los receptores, la mayoría suelen ser glucoproteínas, ¿ok? La mayoría de receptores, Andrea, suelen ser glucoproteínas. Ángelo, campeón. Entonces, mira, cuando el ligando se une a esta glucoproteína, ya tiene que mandar un mensaje. ¿A dónde? Al interior celular, al espacio intracelular. Tiene que mandar un determinado mensaje, Ángelo. Entonces, Belén, ese mensaje lo hace gracias a las proteínas periféricas. Richie, pero hay dos tipos de proteínas periféricas. Claro, las internas, ya, y las proteínas periféricas, como vemos por acá, una proteína periférica externa. ¿Estamos? Entonces, ¿para qué sirven también las proteínas? Para la señalización, ya, asociada a un receptor, supongamos, ¿ok? Entonces, es el esquema general Profesor, que... profesor, un favor. ¿No cree que podríamos ir haciendo nuestras preguntas para de repente avanzamos y hay varias cosas que quedan ahí pendientes y luego ya nos haremos de la pregunta? ¿Qué preguntas, campeón? Por ejemplo, está hablando de las proteínas externas, pero habló también de las proteínas que ocupan externamente una capa y habló también de las transmembranas. Sí, eso lo vamos a ver cuando veamos proteínas. No, Aquí. pero en este caso, para los receptores, la transmembrana nada tiene que ver con el tema de receptores, eso. ¿Cómo? Está hablando de reconocimiento y está hablando de que las proteínas externas tienen que ver con el reconocimiento de las sustancias
Claro, esto es Pues, para que entiendan la parte de señalización. No voy a claro, profundir más, no voy a profundizar más en eso. claro, pero en el caso de la proteína transmembrana no menciona también como que tiene que ver o una de sus funciones es el reconocimiento. Ya, ¿a qué punto quieres llegar, campeón? No, no. No, o sea, como solamente menciona una de las proteínas y no menciona la otra, no sé si la otra membrana está excluida de la función de reconocimiento. A eso me No, por refería. eso, campeón, no es que esté excluida. Mira, cuando yo hablo de que el ligando llega, ¿el ligando dónde llega? Llega a una glucoproteína. Y esta glucoproteína, ¿de qué tipo de proteína es? Es una proteína transmembrana asociada a un glúcido. ¿Estamos, tigre? Entonces la proteína transmembrana también tiene que ver ahí. Y esa proteína transmembrana le va a pasar la voz ¿a quién? A una proteína intrínseca, perdón, a una proteína extrínseca interna, que es la que va a generar la del como segundo mensajero, la señalización. ¿Ok? No sé si esa era tu pregunta, si es que lo estaba excluyendo. ¿A eso te quería referir, campeón? Sí, profesor. Y otra pregunta, por favor. Hablando del tema de los lípidos, decía de que favorecían la permeabilidad y la fluidez. ¿Cómo es que entrelaza ambos conceptos Ah, por de eso, Tigre, permeabilidad? ahí sí me tienes que dejar avanzar con mi clase, porque yo hablo de la fluidez un poquito más acá. Fluidez de la membrana, hablo de la todo prácticamente en la membrana lo hablamos. ¿Ok, campeón? Ok, profesor. Ya, listo. Entonces, chicos, recuerden, todo lo que les he hablado acá son las generalidades. Ahora tenemos que hablar exactamente parte por parte para que tú entiendas. Entonces, cuando hablamos de funciones celulares, uno, su principal función, ¿qué te dije? La compartimentalización, formar compartimentos, compartimentalización. ¿En qué consiste esto, Richie? En definir límites, en definir límites. ¿Qué límites voy a definir? Los que te expliqué, el exterior con el interior o el extracelular con el intracelular. ¿Estamos? Siguiente función. Siguiente función. Sirve como sitios donde se van a realizar, donde se van a realizar funciones específicas, como el ejemplo que te di hace rato. ¿Cómo así sirven como sitio donde se van a realizar funciones específicas, Richie? Mira, cuando llega un determinado ligando a esa zona y tú quieres contraer el músculo, supongamos que ahora esta membrana ya no es una neurona, es un músculo. Llega la acetilcolina, se une a su receptor, que es una glucoproteína, ¿y qué hace? Fomenta que se abre un canal. Fomenta que se abra un canal. ¿Estamos? ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es la señal? Que se abra un canal. Pregunta, chicos, ¿el canal qué es? Lípido, carbohidrato, proteína. La glucoproteína. Proteína. Ya, es principalmente o proteína o glucoproteína, ¿ok? Igualito. Pero entonces, ¿qué va a pasar acá? Cuando se abre este canal, fomenta que pase el ion sodio. Es un ejemplo, ¿ya? Chicos, es un ejemplo. Ahorita no te quiero enseñar toda esta vía. Eso te lo voy a enseñar después conforme avance en las clases. Ahorita lo importante es que aprendas el ejemplo nada más. Entonces, cuando esta acetilcolina pasa o actúa, permite que pase el ion sodio. El ion sodio va a generar unos efectos que te voy a enseñar luego, que va a permitir que pase el ion calcio por otra proteína, por otro canal. Y el calcio, ¿qué va a fomentar? La contracción del músculo. Entonces, a eso quiero llegar, que una de las funciones de la membrana plasmática es específica. ¿Cómo así? Sirve como sitio concreto donde se va a realizar una determinada función. En este caso, la contracción. ¿Ok, chicos? Eso es lo de realizar funciones específicas. Otro, posee otra función, el transporte. El transporte. Entonces, para el transporte, ¿qué poseen? Canales, canales permeasas
¿Y qué más, chicos? Les dije, canales permeasos y qué más. Canales permeasos y qué más. Les dije, campeones. Bombas. Exacto. Una bomba, ¿no? Bombas. Entonces, siempre que a ti te metan la palabra bombas, acuérdate, bombas, bombas tiene la A de transporte activo, ¿ok? Activo principalmente. Activo. No se olviden. Bombas, vas, activo. Ya. Otra función, los receptores que te está explicando como receptores. Chicos, algo que les quiero decir. Mientras ustedes tengan más conceptos generales en su cabeza, más fácil van a desarrollar exámenes. ¿Ok? No se olviden de eso. Entonces, yo ya te enseñé la acetilcolina. ¿Qué era, chicos? La acetilcolina es una diana o es un ligando. 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 ¿Y a dónde llega? A un determinado Lugar. receptor que está en una célula. En una célula. Nerviosa o muscular. Diana. Ya, está bien tu respuesta, Jorge, pero está en múltiples lugares, no solamente en estas dos células, ¿ok? Lo que quiero que aprendas desde ya es que los receptores de acetilcolina se llaman receptores, negro, receptores colinérgicos. ¿Cómo se llaman los receptores de acetilcolina colinérgicos? Que pueden ser muscarínicos o nicotínicos. Eso es una pepa que no pertenece a esta clase, pero es importante que lo vayas aprendiendo, ¿ok? ¿Cuáles son los receptores de acetilcolina? Colinérgicos. ¿Y qué tipo son? Muscarínicos y nicotínicos. Si no lo completo es porque no pertenece a esta clase. Ahora, otra última función. A ver, ya hablamos de receptores, hablamos de transporte. Proporciona los mecanismos para la comunicación intercelular. Intercelular. ¿Ok? Richie, ¿cómo así la comunicación intercelular? No es que una... A ver, vamos a dibujar por acá, ¿ok? Miren, si yo dibujo una célula, vamos a dibujar una célula por acá. Ya. Cuando yo dibuje una célula, chicos, miren, cuando yo digo, ¿sabes qué? Funciona como límites. Límites de compartimiento. Nadie puede pasar. Listo. Entonces, supongamos, por aquí está el sodio. ¿Ok? Chicos, el sodio, recuerda, es el principal catión intra o extracelular. Extracelular. ¿Cuánto hay de sodio afuera? 140 mini equivalentes por litro. Richie, ¿me tengo que aprender eso? Sí, porque en transporte tenemos que aprender un montón de cosas, ¿ok? Y esto ya va de transporte. Este sodio, como tiene carga, no puede atravesar la membrana plasmática. Por si acaso, todo ion que tiene carga no atraviesa la membrana plasmática. Entonces no lo atraviesa y el sodio se empieza a acumular aquí. ¿Estamos? No puede atravesar la membrana plasmática el sodio. Listo. Y se queda ahí. Richie, entonces nunca va a entrar el sodio. No, sí va a entrar. Sí entra. Esta es la función número 1, ¿no? Las que hemos estado hablando aquí. Función número 1, compartimentalización. Listo. Otra función. Gracias a la membrana plasmática, ojo, vamos a poner por acá el núcleo. Acá está el núcleo. Gracias a la membrana plasmática, los organelos pueden distribuirse en el interior celular de determinadas formas. ¿Ok? Por ejemplo, acá va a estar la mitocondria. Acá va a estar una mitocondria. Acá va a estar, supongamos, el retículo endoplasmático rugoso. Uy. Ya. Vamos poniéndolo por acá mejor. El retículo endoplasmático rugoso. Por aquí estará el lisosoma. Por aquí estará el peroxisoma. Entonces, gracias a eso, gracias a la membrana plasmática, se puede, ¿qué cosa? Organizar y localizar los organelos de tal manera que puedan generar sus funciones. Mejor dicho, lo que les dije, organizar los organelos para realizar funciones específicas. Por ejemplo, si yo te digo por acá, este es el retículo endoplasmático liso.
¿Ok? Una función del retículo endoplasmático liso, chicos, acuérdate, vamos a borrar por acá, borrar en área. Una función del retículo endoplasmático liso es el almacenamiento del ion calcio. ¿Quién me dice el calcio para qué sirve, chicos? La contracción. Exacto, para la contracción. Entonces, lo que estaba explicándole hace rato, ¿no? Esa es la función 2. Richie, pero el sodio yo quiero que pase. Ya, si tú quieres que pase el sodio, ¿qué tienes que crear? Canales de sodio, Bombas. ¿verdad? ¿No son bombas? No, canales de sodio. Recuerda, chicos, el sodio por un canal va a pasar a través de difusión simple. No se escucha, está entrecortado. Se les escucha entrecortado. Pregunta, chicos, ¿qué posición negativa? Hola, chicos. Hola, hola, ¿me escuchan? ¿Me escuchan ahí? Sí, sí. Hola, hola. Ya, les estaba preguntando, ¿el sodio qué carga tiene? ¿Positiva o negativa? Positiva. Positiva. ¿Y el interior celular qué carga tiene? ¿Positiva o negativa? Negativa. El interior celular, ¿qué carga tiene? Negativa. Negativa. ¿Por qué el interior celular tiene carga negativa, chicos? Se encuentra el Por potasio. el potasio. No. El potasio es un catión. No puedes decir eso. Por el oxígeno, entonces. ¿Por qué el interior celular? ¿Cómo? Por el oxígeno que contiene el agua, que está dentro de la célula. Tampoco, campeón. Eso lo vamos a ver a más detalle en la siguiente clase. Pero lo que ya quiero que vayas sabiendo es que las cargas negativas se deben ¿a qué? Por ejemplo, a la gran carga proteica, a los fosfatos, ¿ok? A, los, a la gran carga proteica, a los fosfatos, al amonio, a todo ello, ¿ok? Entonces, por eso se debe esa carga proteica. Y es esa carga negativa. Y esa carga negativa brinda al interior celular un voltaje de menos 90 milivoltios. ¿Ok? Grave esa pepa. ¿Ah? Estas cargas negativas debido a proteínas principalmente y ácidos orgánicos, como es el fosfato, ¿qué potencial le brindan a la célula? Menos 90 milivoltios. ¿Ok? Menos 90 milivoltios. Listo. Uy, ¿qué hice acá? Menos 90 milivoltios. Vamos a borrar esto acá al toque. Listo. Ya. Richie, cuando un ion como el sodio que tiene carga positiva, les pregunto, empieza a ingresar al interior de la célula, ¿qué pasará con el voltaje? ¿Seguirá siendo negativo? Porque están entrando cargas positivas. ¿Qué va a pasar? Disminuye la carga negativa. Entonces, ¿cómo se vuelve el interior? Neutralizo. Positivo, o como dijo Jorge por ahí, disminuyen las cargas negativas, Ángelo. Cintia, entonces, si disminuyen las cargas negativas, Franklin, ¿cómo se llama este procedimiento? Despolarización. Ahora, ¿qué va a pasar? Cuando entre el sodio, ya, el sodio se va a acumular. Se va a acumular y va a tener que salir. Para que tú puedas sacar al sodio, va a ir en contra de su gradiente. Cuando vamos a favor de la gradiente, utilizamos transporte pasivo. Pero si ahora el sodio que está acá, vamos a ponerlo por acá, el sodio que está acá, quiere salir, ya se aburrió de la célula, como tu ex se aburrió de ti, igualito, ahora quiere salir, ¿qué va a pasar? Va a ir en contra de la gradiente. Y ahí hablamos de transporte activo. De transporte activo. Entonces, en transporte activo, ¿qué utilizo? Bombas. En transporte activo, ¿qué utilizo? Bomba. En transporte
que utilizo, exacto, bomba. Transporte masivo que utilizo, canales o permeables. No se escucha, profesor. Profe, se le escucha entrecortado. Ya. Yo punto. Ya. A ver. ¿Ahí me chicos? Todavía. Hola, espera que pase eso. ¿Se escucha? Escuchan recortado. Ya. Hola chicos, confirme por audio que me escuchen. Está bien ahora. Sí, profe. ¿Está bien ahí? Sí. Sí. Sí, profe. Ya. Entonces, cualquier cosa me lo dices al toque por audio, ¿ya? Entonces, ahí hemos visto, tengo que entrar por acá también yo, de la laptop. Dame un toque, chicos, entro al Zoom de la laptop. Ya, bueno, ahí entrará seguro. Ya. Entonces, chicos, si es que yo tengo estas funciones de transporte, digo, aquí está mi tercera función, transporte. ¿Ok? Sea por canales o sea por bombas. Listo. Cuarta función, receptores. Recuerda, aquí te estaba explicando. Aquí, por ejemplo, en una membrana plasmática puede haber receptores. Ya regreso a mi internet. Chicos, una consulta entonces, para ver, ¿me respondes por chat o me respondes por audio? Prefiero por chat para que no se entrecruce. ¿El sodio por difusión pasiva entra o sale de la célula? Entra. Entra, ¿verdad, chicos? Ya. ¿El potasio por difusión pasiva entra o sale de la célula? Jorge, Sale. un favor, campeón. Si es que puede ser por chat, mejor para que no se crucen las comunicaciones. Ya, Belén, sale, muy bien, sale. Entonces, acá ¿qué falta dibujar? Al potasio. El potasio normalmente está saliendo por transporte pasivo. Pregunta clásica. La bomba de sodio-potasio, ¿cómo funciona? Pregunta Ángelo, Belén, Cielo, Cintia, Franklin. ¿En la bomba de sodio-potasio, el sodio sale o entra? En la bomba de sodio-potasio, el sodio, en la bomba de sodio-potasio, Jorge, sale. El sodio sale, ¿ok? Y el potasio entra. No se olviden, y el potasio entra. Nuevamente, en la bomba de sodio-potasio, el sodio sale y el potasio entra. Los dos tienen que ir en contra de su gradiente. No te olvides esa pepa. Listo, Richie, vamos acá. Yo acá tengo un receptor. ¿Estamos? Ahí está mi receptor. ¿Este receptor para qué sirve? Para que llegue un determinado ligando. Supongamos, llega la adrenalina. ¿El receptor cómo se llama? Se llama receptor adrenérgico. ¿Ok? Cuando llega la adrenalina, el receptor se llama receptor adrenérgico, que va a generar un mecanismo al interior, de señalización. Richie, ¿qué es la señalización? Es un conjunto de reacciones en cascada. Son reacciones en cascada. Son un montón de reacciones, chicos, que, pucha, emprenderse en un solo día es imposible. ¿Ok? Listo. Con eso hicimos entonces la cuarta función. Y la quinta función, vamos a poner por acá una célula. Vamos a poner por acá otra célula.
Yo te digo, chicos, esta célula tiene que comunicarse con la otra célula. Entonces, fácil. Es como darle un pase. ¿A qué te refieres, Jorge? ¿Te refieres a la comunicación, Jorge? A la señalización. Claro, Jorge. O sea, es como darle no solo un pase, un conjunto de pases, un conjunto de reacciones. ¿Ok? Claro, no, me refería, por ejemplo, a un ejemplo común. O sea, tú no puedes entrar a una fiesta si no tienes algo que te marque que estás aceptado a esa fiesta, algo así. Ya, no. Ese ejemplo lo utilizaríamos para transporte, Tigre. Ese ejemplo te diría, yo soy el sodio. Si no tengo mi pase, si no tengo mi canal de sodio, no paso. Porque la membrana de por sí sola no me acepta. ¿Me entiendes? Si tú quieres hacer un ejemplo así con señalización, diríamos, ¿sabes qué? Para llegar a comprar un delivery, ¿qué tenemos que hacer? Primero, le escribo al pata de la comida que quiero. El chico me va a mandar una lista de todas las comidas. Primer paso, primer punto, primera reacción, me manda la comida. Segunda reacción, yo escojo mi comida. Tercera reacción, él manda a preparar al chef la comida. Cuarta reacción, el chef prepara la comida. Quinta reacción, llaman a Rappi. Sexta reacción, Rappi va al supermercado, qué sé yo, o al restaurante. Séptima reacción, rápido va en camino. Octava reacción, tu chamo te está llamando para que bajes. Novena reacción, tú bajas. Décima reacción, llegó tu comida. 11 reacción, estás comiendo. Y ese es tu resultado. ¿Me entendiste, Jorge, más o menos a qué me refiero con una cascada de señalización? Sí. Entonces, si en este momento cambiamos todos los nombres del que recibe, de la comida, del que yo coma, del chamo, todo eso, a proteínas, imagínate cuántas proteínas están involucradas en una reacción por señalización. ¿Ok? Ese punto quería llegar con ustedes. Ahora, entre célula y célula van a haber comunicaciones. Entre Cortado. célula y célula, chicos, No se escucha. comunicaciones. La Se escuchan recortado. No se escucha. hola. ¿Qué pasa? No sé por qué a veces pasa así. Y ahora sí, ahora sí. Lo malo, chicos, es que el router, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Porque a veces me va a internet, es que yo solamente yo trabajo desde la tablet, y en la tablet no lo puedo conectar a mi cable Ethernet, ¿ok? Es por eso que a veces se congela, ¿qué será? En cambio, en la laptop, sí, en la laptop está conectado al cable y no pasa ningún problema, ¿ok? Entonces, ¿por qué utilizo la tablet? Porque es mucho más dinámica, como están viendo en la clase. Ahora, ¿cómo comunico intracelularmente? Chicos, no me confundan la palabra intracelular con intercelular. Intracelular entre dos células. Intracelular en la misma célula. ¿Ok? Intracelular entre dos células. Intercelular en la misma célula. Entonces, para las comunicaciones intracelulares, ¿qué proteína usamos? Usamos la unión GAP. La unión GAP, chicos, permite el paso de solutos, como cuál, el sodio, por ejemplo. El sodio pasa entre célula y célula por las uniones GAP. Entonces, chicos, si a ustedes les preguntan uniones comunicantes, ¿qué marcamos? GAP. ¿Cuándo marco GAP? Cuando me digan uniones comunicantes. Sin embargo, si me dicen que las células se están uniendo para mantener una adherencia, uniones de adherencia, ¿qué me están refiriendo? Los desmosomas y hemidesmosomas. Pregunta que ya les he hecho en clase. ¿Qué componente del citoesqueleto está asociado a los desmosomas y hemidesmosomas, Gabriel? Proteínas. Ivana. No, los desmosomas y hemodesmosomas son las proteínas. Juan, Marcela, lo vimos en la clase pasada, campeona. Marian, Chari, ¿qué parte del citoesqueleto está asociada a los desmosomas y hemidesmosomas, Valeria? Vamos, chicos, lo vimos en la clase pasada. Dana, Belén, chicos, tienen que estudiarme todas las clases, ¿ya?
Ángelo. Los filamentos intermedios. No te olvides. No te olvides. Estamos. Y son uniones no comunicantes. Son uniones no comunicantes. Cuidado porque es típico de preguntas. Listo. Entonces, en cuanto a los modelos de la estructura de la membrana plasmática, vamos a darle las pepas nomás, ¿ya? Mira, Charles Overton es el que descubre la naturaleza lipídica de la membrana plasmática. Descubre la naturaleza lipídica de la membrana plasmática. Esto es en cuestión de evolución temporal, chicos, ¿ya? De evolución temporal, tiempo. Entonces, ¿quién es uno de los primeros que estudia la membrana plasmática? Charles Overton. ¿Qué descubre la naturaleza lipídica de la membrana plasmática? ¿Cómo así? La parte lipofílica. Él descubre que compuestos lipofílicos, chicos, dame ejemplos de compuestos lipofílicos. Ejemplos de compuestos lipofílicos. Compuestos que pueden... No, tigre. Las proteínas son hidrofílicos. El alcohol, por ejemplo. La acetona. El benceno también, el benceno. Cloromorfo. No, a ver. Ahí me están hablando de los solubles. Una cosa es dónde es soluble los lípidos y otra cosa es que atraviesa a través de los lípidos. ¿Ok? Aquí tenemos al alcohol, tenemos al oxígeno, ¿ok? Tenemos al alcohol, el oxígeno, el argón, ese tipo de compuestos, ¿ok? El CO2. Son compuestos lipofílicos, ¿ya? ¿Ok? No confundirlo con la pregunta es, ¿dónde son solubles los lípidos? ¿En qué compuestos son solubles los lípidos? Es el benceno, el cloroformo y esos de ahí, ¿ok? Ahora, entonces, una pregunta, chicos. ¿Qué es el término anfipático? ¿Qué significa anfipático? Anfipático significa de que... Positivo y negativo. Sí, y que es polar y no polar, ¿no? Que es hidrosoluble no confundir el positivo negativo, que es doble carga, ¿ya? Con el anfipático. Anfipático en realidad es lo que dicen, polar o no polar. ¿Qué es polar o no polar? O bien es hidrosoluble y liposoluble a la vez. ¿Ok? Es hidrosoluble y liposoluble a la vez. Ejemplos de anfipáticos, chicos. Ejemplos de compuestos anfipáticos. Los fosfolípidos a la cabeza. ¿Ok? Los fosfolípidos a la cabeza. Los triglicéridos no son anfipáticos. Cuidado. Los triglicéridos no son anfipáticos. Triglicéridos no forman parte de la membrana plasmática. No te confundas. Entonces, ¿por qué hago esto? Porque el siguiente pata, Irving Langmuir, ¿qué descubre? La monocapa. Mira, Irving Langmuir descubre la monocapa. O sea, ¿qué te dice? Que la membrana plasmática es una monocapa. ¿Por qué? Porque tiene una zona hidrosoluble y una zona liposoluble. Pregunta, chicos. ¿Cómo está formado un fosfolípido? ¿Cómo está formado un fosfolípido? ¿Cómo está formado un fosfolípido? ¿Quién se acuerda? Por una parte hidrofílica y la otra hidrofóbica. Claro, campeona, pero ¿cuáles son esos componentes? Su cabeza y las dos colas. Es básicamente, creo, formado por un estingol, por un Fosfato. un Colesterol con fosfato. ácidos grasos. ¿Ok? Entonces, creo que tenemos que recordar lípidos, chicos, no me estoy dando cuenta. A esta clase no se pueden ir sin saber lípidos, ¿ah?
O esta clase se avanza rápido, por eso lípidos es cortito, casi te das cuenta. ¿Ya? Porque tienes que ir sabiendo lípidos de la clase que ya has llevado. ¿Ok? Entonces, vamos a terminar con esto para mejor hablar de lípidos un poquito más profundo. ¿Ok? Entonces, Irving Langmuir describe una monocapa. ¿Ok? Describe que la membrana plasmática es una monocapa. Obviamente una monocapa, pero a predominio liposoluble, ¿ok? A predominio lipídico. Eso dice Irving Langmuir, a predominio lipídico. ¿Cómo me voy a acordar? L de lipídico y M de monocapa, Langmuir. Luego viene la doble G. La primera doble G, Gorter y Grendel, te habla de una bicapa. Entonces, ¿quiénes son los que describen la bicapa lipídica? La doble G, Gorter y Grendel. ¿Ok? Gorter y Grendel. La doble D, Dabson y Danieli, ¿qué te dice? Que también es una bicapa. Pero ellos, ¿qué le agregan? Lipídica. Le agregan la parte proteica. Dicen, es una bicapa, pero que contiene proteínas. Interesante, ¿no, chicos? Cómo se va avanzando. Gortel y Grendel, los primeros doble. Yo le digo los primeros doble, Gortel y Grendel. ¿Por qué doble? Por doble G. Y son los que descubren la bicapa lipídica. Los otros dos, Dabson y Danieli, también dicen que es una bicapa lipídica, pero le asocian las proteínas. Robertson habla de la unidad de membrana. Unidad de membrana. Richie, ¿cómo así la unidad de membrana? Que todas las membranas plasmáticas comparten una estructura subyacente. ¿Ok? O sea, ¿cómo así todas las membranas plasmáticas comparten una estructura subyacente? O sea, que están formadas por fosfolípidos de esta manera. Recuerda, una membrana plasmática, gracias a las cabezas de fosfolípidos, recibe la parte hidrosoluble o también llamada polar. Entonces, la parte polar o hidrosoluble de la membrana plasmática que permite estar en contacto con el líquido extracelular y con el líquido intracelular son las cabezas de los fosfolípidos. ¿Estamos? Y la parte interna de la membrana plasmática, son los ácidos grasos. Y estos ácidos grasos netamente son liposolubles, o mejor dicho, apolares. ¿Ok? Apolares. Entonces, por ende, chicos, la membrana plasmática, ¿qué característica tiene? Anfipático. Anfipático. Es soluble en los extremos, por afuera y por adentro, y es soluble en los extremos y es insoluble en agua en el interior. ¿Ok, chicos? No se olviden. Ahora, Singer y Nicholson dan la teoría del mosaico fluido que ya te expliqué. Y por último, Unwin y Henderson. ¿Qué te dice Unwin y Henderson? Establecen la estructura de las proteínas. ¿Ok? Listo. Con eso pasamos a las proteínas. Listo. Cuando hablamos de las proteínas, vamos a hacer un esquemita aquí. Vamos a hacer un pequeño esquema. Vamos a dibujar los fosfolípidos. Entonces te voy enseñando, mira. Un fosfolípido tiene una cabeza polar. Vamos a ponerla por acá, la cabeza polar, que es el equivalente al aminoalcohol. ¿Ok? ¿Qué representa la cabeza polar, chicos? El aminoalcohol. Luego, tiene colitas, dos colitas que representan ácidos grasos. ¿Qué tengo que saber de estos ácidos grasos? Que generalmente uno es saturado y uno es insaturado. Nuevamente, uno es un ácido graso saturado y otro es insaturado. Y son dos capas, ¿no? Una capa externa como la que acabo de dibujar y una capa interna como la que vamos a poner acá. Listo. Y los ácidos grasos que están yéndose al interior de ella. Al interior. Listo. Estos ácidos grasos, chicos, ¿qué tienes que saber de ellos?
que generalmente tienen una cadena de 12 a 20 carbonos. Generalmente tienen una cadena de 12 a 20 carbonos. ¿Estamos? No sé cómo lo puedo pegar acá. Esperen, si descubro esto. La consulta, en este caso, ese ácido graso, bueno, el lípido es el ácido graso más el aminoalcohol con el ion fosfato. El fosfolípido. Sí, El fosfolípido, vamos a hacer un esquema tigre de eso, ¿ya? Ahorita quiero ver al toque cómo pegar acá. Ah, aquí estás, pegar. Ya. Al toque para avanzar así es más fácil. Ya, vamos a copiar de nuevo y con el dedo es interesante, ¿ah? Vamos a pegar de nuevo esto acá, que quede así. Richie, eso no lo puedo hacer en mi lapicero. Acá. Ya, bueno, eso Chicos, tienes que hacer tu dibujo, ¿ya? Estoy aprovechando esta tecnología para poder avanzar en la clase. Y acá ponemos otra bicapa más. Esta. Y ahí. Listo, chicos, y ya formé mi bicapa. ¿Ok? Ya de repente lo hacemos un poquito más extenso y de ahí vamos borrando conforme avancemos. Copiar. Yo siempre, chicos, se ha demostrado que dibujando aprendes más. Este es el color. Va, ya está, seguro. Listo, chicos, ahora sí. Vamos con las proteínas. Entonces, si yo te digo, aquí tenemos un espacio extracelular y un espacio intracelular. Vuelvo a preguntar, ¿cuál es el principal catión del espacio extracelular? Sodio. Sodio. ¿Cuánto sodio aproximadamente hay afuera? 140. 140 mini equivalentes por litro. Richie, ¿hay potasio afuera? ¿Hay potasio afuera? No, es También hay intracelular. potasio. No a predominio, pero hay potasio. ¿Cuánto aproximadamente de potasio? 4 mini equivalentes por litro. Richie, en el intracelular, ¿cuánto de sodio hay aproximadamente? Aproximadamente de 10 a 14 mini equivalentes por litro. ¿Y de potasio cuánto hay? 140 mini equivalentes por litro. En tu literatura de repente lees 142 por ahí. Ya es lo mismo, ya. En realidad es un rango, solo que en biología suelen ponerte un dato así general, preciso, pero varía en cuestión del libro. Entonces, en realidad el sodio lo normal es 135, 145. Dentro de esos rangos es todo ok. Entonces, una vez definido cuál es nuestro espacio extracelular y cuál es nuestro espacio intracelular, ¿ya? Vamos a poder hacer esta serie de cosas. Entonces, ¿qué te dice Singer y Nicholson? La membrana plasmática, ¿ya? La membrana plasmática de la célula en general, tiene 50%, vamos a cambiar este color, tiene 50% no, 40% de proteínas, la membrana plasmática. Ahora, si yo te dijera, la membrana mitocondrial interna tiene más o menos proteínas, chicos. Tiene más o menos proteínas. La membrana mitocondrial interna, les enseñé en la clase pasada. ¿Tiene más o menos proteínas, tigres? Quiero pensar que se me fue el internet, por lo que no me responden, ¿verdad?
Vuelvo a preguntar. La membrana mitocondrial interna, Percy, ¿tiene más Creo que o más. menos proteínas? Más. Exacto, tiene más. Tiene más. Recuerda, mientras más adentro estés en la célula, más carga proteica vas a tener. Sin embargo, las neuronas, la membrana plasmática de una neurona, chicos, aproximadamente solo tiene 18, ¿ok? Entre 16 y 18%. ¿Por qué? Porque en una neurona, grábatelo, en una neurona que predomina los lípidos. ¿Cuál es el lípido que predomina en la neurona? La esfingomielina. ¿Cuál es el lípido que predomina en una neurona? La esfingomielina. Entonces, según la teoría del mosaico fluido, borrar por trazos, borrar por área. Sí, así. Según la teoría del mosaico fluido, yo tengo dos tipos de proteínas, ¿verdad? Las proteínas integrales, ¿ya? Y las proteínas periféricas, ¿te acuerdas? Según la teoría del mosaico fluido, si yo digo clasificación, vamos a ver si sirve, no, no sirve. Ya, en cuanto a la clasificación, ya, yo tengo proteínas intrínsecas o también llamadas integrales, ya, tú lo copias todo, ya, intrínsecas o también llamadas integrales, y tengo proteínas extrínsecas o también llamadas periféricas. Listo. Las proteínas extrínsecas o periféricas, chicos, pueden ser extracelulares o intracelulares. Y las proteínas intrínsecas se divide. Las proteínas intrínsecas pueden ser monotópicas, de un solo paso, o monopaso también la llaman, monopaso, no confundir con monotópica, no confundir con monotópica. Monopaso, monotópica, monopaso, multipaso, multipaso y con múltiples subunidades. Con múltiples subunidades. Generalmente, las monotópicas se asocian o pueden ser enzimas, ¿ok? Las monopaso ya es, por ejemplo, la glicoforina, que es una proteína de la membrana plasmática del eritrocito. La glicoforina, ¿ok? Glicoforina. Las multipasos suelen ser, por ejemplo, los canales o los receptores o canales. Y las múltiples subunidades también pueden ser receptores. Están las bombas aquí. Las bombas. Son ejemplos de las proteínas. ¿Ok? Son ejemplos de las proteínas. Entonces, Richie, ¿cómo es una monotópica? Vamos a hablarlo. Una monotópica es que solamente está en una capa monotópica. Proteína integral monotópica. Una intrínseca monopaso es que pasa solamente una vez. Entonces sería la 1, este sería la 2, ¿verdad? Por acá ponemos 1, 2, 3, 4. Listo. Pregunta, chicos. ¿Las proteínas integrales serán hidrosolubles, hidrofóbicas o anfipáticas? ¿Qué dicen, chicos? Las proteínas intrínsecas, anfipáticas. ¿Por qué? ¿Por qué son anfipáticas, Richie? Porque están en un medio hidrofóbico o apolar, como es el espacio de los ácidos grasos, y está en un medio soluble o polar, como son las cabezas de los fosfolípidos. ¿Estamos? Listo. Richie, otra consulta. ¿Cómo es esa proteína multipaso? Listo, vamos a ver por acá, una proteína multipaso. Una proteína multipaso suele ser los receptores, ¿ok?
Entonces, hay una proteína multipaso que te atraviesa, mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 para afuera. Entonces, esta es una proteína multipaso y se suele asociar a receptores. Ejemplo, ¿qué receptores? Los receptores acoplados a proteína G. ¿Ok? Los receptores acoplados a proteína G. ¿Qué tipo de receptores son? Son receptores en serpentina. ¿Cuántas veces atravesó, chicos? ¿Cuántas veces atravesó este ejemplo? 7. 7. 7 veces. Entonces, si ustedes les preguntan, 7. el receptor acoplado a proteína G, ¿cuántas veces atraviesa la membrana plasmática? 7. ¿Ok? Y por aquí estaría su receptor, ¿no? Para esperar a este receptor, ¿a quién va a esperar? A un determinado. ¿Qué es lo que siempre espera un receptor? Un determinado. Ligando. Ligando, pues ligando, ¿ok? Y esta célula que tiene este receptor, ¿cómo se llamaría? Diana. Diana, así es simple. ¿Ok? Ahora, Richie, mi ex se llama Diana. No te acuerdas de ella ahorita, ¿ya? Mira, siguiente. Por acá tengo otra proteína, ¿ya? Que tiene, supongamos, una subunidad A, una subunidad alfa y tiene una subunidad beta. ¿Ok? Estos de acá pueden ser bombas, también pueden ser receptores, pero son las múltiples subunidades. ¿Ok? Es otro tipo de proteínas. Listo, Rich. Por otro lado, y que ya quedó claro que son moléculas, chicos, anfipáticas, ¿verdad? Estas proteínas intrínsecas, ¿qué tipo de moléculas son? Anfipáticas. Listo. Y si son anfipáticas y atraviesan toda la membrana, escucha, por si acaso, chicos, la clasificación se basó en qué? En cómo extraer la proteína de la membrana. Repito, ¿en qué se basa la clasificación? En cómo extraer la proteína de la membrana. Entonces, para poder separar las proteínas integrales de la membrana, ¿qué utilizo? Utilizo detergentes o solventes. Su extracción, para su extracción, ¿yo qué requiero? Detergentes, ¿ya? Detergentes, ¿o qué más, Andrea? ¿Qué dije? Franklin, ¿qué dije? ¿Detergentes o qué más, Valeria? Detergentes o cualquier tipo de solventes. Solventes. De tal manera que, ¿qué? Que me destruya la membrana plasmática. Por ende, para yo poder obtener estas proteínas intrínsecas o integrales, tengo que destruir la membrana plasmática. Muy diferente de las proteínas extrínsecas, que son proteínas, vamos poniendo por acá, 1, 2, por acá pondría una proteína extrínseca, mira. Sí, vamos a poner la proteína por acá. 1, y por acá la otra. 2. Entonces, muy diferente de las proteínas periféricas, que puede ser la extracelular, 1, o la intracelular. Proteína periférica o extrínseca, también llamada extracelular o intracelular. Estas de acá, ¿qué son? Son proteínas hidrofílicas. Hidrofílicas. Que para su extracción, recuerda, no se necesita, no se destruye la membrana plasmática. Entonces, ¿cómo yo obtengo estas proteínas? Fácil, Richie. Con un cambio de pH, ya con un cambio de pH así de suave. ¿Ok, chicos? No se olviden. Entonces, las proteínas periféricas son mucho más hidrofílicas. Por eso están o bien afuera o bien adentro. Ahora, otra pepa. Otra pepa. Antes de seguir, chicos, pregunta. Las proteínas intrínsecas o integrales. Las proteínas intrínsecas o integrales. Para su obtención, para su extracción, ¿qué utilizamos? Detergente. Detergentes, solventes. ¿Qué va a pasar con la membrana? Se va a destruir. Destruye. Se rompe. Dime ejemplos de proteínas integrales. Al toque, ejemplos de proteínas integrales. La glicoforina. Monotópica. ¿Qué más? ¿Qué Monopaso. más?
Multipaso. Ejemplos de multipaso. Ah, Receptores acoplados. Canales. Receptores. canales, Un receptores. ejemplo de un receptor. El acetil. Colina. Dime cómo se llama el receptor de acetilcolina. ¿Cómo? Colinérgico, ¿ok? Todas las preguntas, excepto la última, están bien que lo sepan. La última ya es un plus, ¿no? Entonces, recuerda, las proteínas extrínsecas, como son periféricas, son más hidrofílicas, porque están localizadas en la superficie de la membrana. Otro dato químico. Las proteínas intrínsecas, las uniones que tienen con la membrana plasmática son uniones covalentes. Pregunta, chicos, ¿las uniones covalentes son uniones fuertes o débiles? Fuertes. 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 Pregunta, ¿las proteínas periféricas se unen a la membrana plasmática, pero de forma no covalente? No covalente, ¿ok? Por esa razón su obtención puede ser más fácil. ¿Estamos? Su obtención es más fácil. ¿Cómo obtengo estos? Con un ligero cambio de pH, con un cambio de temperatura. ¿Estamos? Con enzimas, hasta con enzimas. ¿Ok? Yo la puedo extraer de esa forma. Ejemplos de proteínas extrínsecas son todas las enzimas o proteínas asociadas a estas de acá. ¿Ok? A la membrana. Las enzimas asociadas a la membrana. No te olvides. Por último, chicos, yo tengo un tercer grupo. Este tercer grupo, ya, ¿cómo se llama? Que no es parte del mosaico fluido, son las proteínas ancladas A lípidos. a lípidos. Pepa, estas proteínas ancladas a lípidos te pueden preguntar. Uno, o bueno, para que lo aprendas. Estas proteínas ancladas a lípidos son proteínas intrínsecas. Pero Richie, ¿por qué se le llama ancladas a lípidos? Porque se degradan. Ahora ya te explico. Son intrínsecas, pero se ven como extrínsecas. Entonces, estas proteínas ancladas a lípidos, yo voy a tener dos tipos. Uno, los ancladas a lípidos extracelular y los anclados a lípidos intracelular. ¿Qué me pueden preguntar acá? Los anclados a lípidos extracelular, ¿a qué lípido se anclan? Te van a preguntar a qué lípido se ancla. Chicos, en el extracelular se va a anclar al GPI. No es un ejemplo, ¿ah? Es el lípido al que se anclan. Lípido, el GPI. Y en el intracelular se unen a los grupos prenil. Son ácidos grasos, al grupo prenil. Generalmente a ácidos grasos del grupo prenil. ¿Ok? Vuelvo a decir entonces, las proteínas ancladas a lípidos, nuevamente, no son parte del mosaico fluido, pero se conoce ahora como la tercera clase de proteínas. ¿Ok? Estas proteínas son hidrofílicas. ¿Ya? Son proteínas hidrofílicas. Por esa razón salen de la membrana. ¿Ok? Pero, ¿cómo se originan? Mira, te doy un ejemplo. Es una proteína que en un inicio, que vamos a ponerlo con este color, ¿ya? Que en un inicio estaba así, mira. Pero, ¿qué pasó? Se degradó y solamente quedó así, anclada a un lípido. O quedó la parte externa. Era así, mira, era así. O quedó la parte externa, anclada a un lípido.
¿Qué pasa con su parte interna o hidrofóbica? Chao, se pierde, se destruye, se desintegra. ¿Ok? Se desintegra esa parte interna. ¿Ok? Claro, se le llama asociadas a lípidos o ancladas a lípidos. ¿Ok? Entonces te pueden preguntar, ¿a qué lípido está asociada la cara externa o a qué lípido se unen las proteínas de la cara externa? Al GPI. Y de la cara interna a los grupos preniles. A los grupos preniles. ¿Estamos? Entonces, algunas proteínas, algún ejemplo de esta de acá. Ejemplo de las proteínas ya. Es la proteína THIE, la T1. Es una proteína asociada a la señalización intracelular. ¿Ok? ¿A qué proteína se ancla? A la GPI. Richie, un ejemplo de la interna, la proteína RAS. Ejemplo, la proteína RAS es una proteína anclada a lípidos. ¿Pero qué lípido? ¿A qué cara? A la cara interna. Por ende, ¿a qué grupo se asocia? ¿A qué grupo lipídico se asocia? Grupo prenil. ¿Ok? A grupo prenil. ¿Ok? No se olviden. La proteína SRC también, otro ejemplo, es la proteína SRC. SRC. Listo. Richie, ¿qué significa GPI? ¿Alguien sabe, chicos, qué significa GPI? Vamos a ponerlo por acá. Es el glucosil fosfatidil inositol. Cuando el gen productor del glucosil fosfatidil inositol no produce esta molécula, te da una enfermedad llamada hemoglobinuria paroxística nocturna. Vuelvo a decir, cuando el gen que produce el GPI desaparece, muta o se daña, te da una enfermedad llamada hemoglobinuria paroxística nocturna. ¿Ok? ¿Y qué pasa? Tienes una anemia severa. ¿Por qué? Porque estás perdiendo los eritrocitos por la orina. ¿Ok? Hemoglobinuria paroxística nocturna. ¿Cuándo se da esto? Cuando se pierde, cuando ya no está el GPI. ¿Estamos, chicos? Y ese fue el breve resumen que te puedo alcanzar sobre proteínas de la membrana. ¿Ok? ¿Se entendió, chicos? Tigre, ¿se entendió? ¿O se me Sí. fue el internet? ¿Cómo es? Marcela, Percy, Valeria, ¿cómo van? ¿Bien? Ivana, Franklin, Cintia, Ángelo, ¿van entendiendo o no? Cuéntenme, comenten. Sí, no, Rich, estoy en la nube. Sí se entiende, pero hay que volver a ver el video. Sí se entiende, profesor. Claro, campeón, o sea, esto es totalmente de acuerdo con Jorge. Sí, campeón, Gabriel, eso lo vamos a ver cuando estemos por aquí, ¿ok? Como dice Jorge, obviamente que se entiende, te entiendo, Richie, yo sé que cuando lo repase, hasta que la voy a reventar y tienes que aumentarle más conocimientos, ¿ok? Vamos con los lípidos de membrana. Listo. Cuando hablamos de los lípidos de membrana, chicos, para empezar, tenemos que hablar del fosfolípido. El fosfolípido, chicos, es el lípido más abundante. Es el lípido más abundante. Richie, ¿cómo está formado el fosfolípido? El fosfolípido, ojo, puede ser más abundante. El fosfolípido puede ser esfingolípido, ¿ya? O fosfoglicérido, ¿ok? El fosfolípido puede ser esfingolípido o fosfoglicérido. Estamos, ¿cuál es la diferencia? El alcohol. El alcohol en el esfingolípido utilizas a la esfingosina. Y en el fosfoglicérido utilizas al glicerol. ¿Ok? No te olvides. Cuando hablamos de fosfolípidos, chicos, ¿qué tenemos que saber? Los fosfolípidos tienes, por ejemplo, los Una consulta. fosfolípidos, dime. Una consulta. ¿La esfingosina vendría a ser alcohol o es el esfingol? No, la esfingosina es el alcohol, campeón. La esfingosina es el alcohol. Me El parece, esfingol, el esfingol no que te viene a ser. aseguro, por eso, no te aseguro, pero me parece que la esfingol es prácticamente lo mismo que esfingosina. ¿Ok? O el esfingol es parte de la cadena de la esfingosina.
Eso me parece, pero lo que sí estoy seguro es que la esfingosina es el alcohol. ¿Ok, Tigre? Ahora, decirte qué es exactamente el esfingol o su estructura química, no te sabría decir. Ahora, en cuanto a los fosfolípidos, ¿tú qué tienes que saber? ¿Cuál es el fosfolípido ¿Puedes más repetir, por abundante? favor? Claro, esto de acá lo vamos a dibujar, no te preocupes, ya, porque ya vi que están un poco que no les ha ido bien en lípidos. Entonces, el fosfolípido, ¿cómo se clasifica? Esfingolípidos y fosfoglicéridos. Los esfingolípidos y fosfoglicéridos, ¿por qué difieren? Por el alcohol. En el esfingolípido, ¿cómo se llama? Esfingosina. Y en el fosfoglicérido, glicerol. ¿Ok? O sea, Listo. esos son dos alcoholes, Son dos alcoholes diferentes. ¿Ok? pero en la Ahora, esfingosina uno se llama... Ay, ay, ya entendí. listo, campeona. Ahora, cuando hablamos de fosfolípidos, Pepa, ¿qué fosfolípido predomina en la cara? Pues tenemos un sí. En la cara externa. ¿Qué fosfolípido predomina en la cara externa? ¿Y qué fosfolípido predomina en la cara interna? Mira, fosfolípido que predomina en la cara externa, esfingomielina. ¿Quién más, Richie? Fosfatidilcolina. ¿Ok? Esfingomielina y fosfatidilcolina. Richie, fosfolípido que predomina en la cara interna, fosfatidil etanolamina, fosfatidil inositol. ¿Ok? De este cual, el fosfatidil etanolamina. Y de este cual, el esfingomielina. ¿Ok? Repito, el fosfolípido que predomina en la cara externa es esfingomielina. Y obviamente la fosfatidilcolina. Pero entre estos dos, la esfingomielina. Fosfolípido que predomina en la cara interna, fosfatidil etanolamina. Fosfatidil etanolamina en la cara interna. ¿Ok? No olvidar esa pepa. Esfingomielina y fosfatidilcolina afuera. Fosfatidilinositol, fosfatidil etanolamina adentro. ¿Quién más por ahí? La fosfatidilserina. ¿Ya? La fosfatidilserina. Entonces, Richie, vamos, quiero que me hables sobre cómo está formado los fosfolípidos, ya. Antes de hablar de los fosfolípidos, que recuerda, es el más abundante, tenemos que saber también de los glucolípidos. Entonces, revisemos. Ya. Si yo te digo fosfolípidos, tú tienes que acordarte, el glicerol tiene 3 carbonos. Cuando el glicerol de 3 carbonos se junta con 2 ácidos grasos, ¿ya? Cuando el glicerol de 3 carbonos se junta con 2 ácidos grasos, le queda un carbono, ¿verdad? ¿Cuántos carbonos tiene el glicerol, chicos? Pregunta, Tres. ¿cuántos carbonos? Tres. 3. 3. Entonces, si ya estoy utilizando un carbono para unirme a un ácido graso 1, y otro carbono para unirme a este ácido graso que es insaturado, mira, porque te dije, ¿no? Los ácidos grasos son saturados e insaturados, los dos están. ¿Cuántos carbonos tienen los ácidos grasos de la membrana plasmática? De 12 a 20. De 12 a 20. Si tuviera menos o tuviera más, ¿ya? Hace que la membrana plasmática sea débil, por si acaso. Listo. Richie, ¿queda un carbono en el glicerol? Sí. Ese carbono que quede en el glicerol les va a servir para unirse a un oxígeno. Y ese oxígeno se va a unir a un fosfato. ¿Ok? Se va a unir un fosfato. Y este fosfato unido a otro oxígeno se va a unir ¿a qué? A un aminoalcohol. Se va a unir a un aminoalcohol. Este aminoalcohol lo vamos a representar como un circulito. Entonces, los ácidos grasos de aquí representan la parte apolar y el oxígeno y el aminoalcohol representan la parte polar de un fosfolípido. Dependiendo de este aminoalcohol, yo voy a tener diversos fosfolípidos. Uy, ¿qué hice acá? Ya. Dependiendo de este aminoalcohol, yo voy a tener diversos fosfolípidos. ¿Como cuál? Si yo utilizo el aminoalcohol colina, tengo la fosfatidilcolina. Si utilizo el aminoalcohol etanolamina, tengo el fosfatidil etanolamina. Y así sucesivamente. ¿Ok? Vamos a copiar unos más. La serina y el inositol. ¿Ok? ¿Hay más? Por supuesto que hay más.
Ahora, pregunta, chicos. ¿Cuál de ellos es el principal fosfolípido intracelular? Colina. ¿Cuál de ellos es el principal fosfolípido intracelular? Lo acabamos de ver. Principal fosfolípido intracelular. O de la capa La interna. fosfatidiletolamina. Exacto, la etanolamina. Ahora, vamos con otro. Te enseño lo siguiente. Si, Richie, si en vez de glicerol yo utilizo la esfingosina, chicos, es un aminoalcohol, ¿ya? Me parece, Jorge, que el esfingol, cuando se junta con un grupo amina, se llama esfingosina, ¿ok? Eso creo que es así lo correcto en la parte química. Eso ya es un poco más químico, pero va por ahí. La esfingosina, que es un aminoalcohol de 18 carbonos, ¿ya? Que es un aminoalcohol de 18 carbonos, cuando se... ¿Cómo así de 18 carbonos, Richie? Fácil, mira. La esfingosina tiene 18 carbonos. En el carbono 2, ¿ya? En el carbono 2, la esfingosina, ¿qué le va a pasar? Se va a juntar con un ácido graso. Supongamos que la S represente el carbono 2. Listo. Ojo, si la S representa el carbono 2, vamos a poner esto por acá. Borte, ya, ahí está. Si la S representa el carbono 2, quiere decir que aquí está el grupo amino. ¿Ok? Porque es un amino alcohol. ¿Dónde está el grupo amino? En el carbono 2. Ahora, si este aminoalcohol se junta con un ácido graso, ¿ya? Todo esto que acabo de formar, chicos, todo esto que acabo de formar, de esfingosina, la esfingosina unido con un ácido graso, repito, esfingosina unido con ácido graso, recibe el nombre de cerámida. ¿Ok? Recibe el nombre de cerámida. Y la cerámida más un compuesto X recibe el nombre de glucolípido. Mira esta pepa que te estoy dando. La cerámida más un compuesto X, perdón, recibe el nombre de esfingolípido. La cerámida más un compuesto X recibe el nombre de esfingolípido. Ahora, este compuesto X, ¿dónde está? Aquí, mira, se une en el carbono 1. En el carbono 1 de la esfingosina, se va a unir este X. Este X, ¿qué puede ser? Este X puede ser la fosfolina, o sea, un grupo fosfato, puede ser X, puede ser, vamos a cambiarlo de color. X puede asumir el papel de la fosfocolina. Y por esa razón formas esfingomielina. Entonces, Richie, cuando tú me dijiste acá esfingolípidos, ¿cuál es el esfingolípido que representa? La esfingomielina. Vuelvo a preguntar, ¿cuál es el esfingolípido que es representante de los esfingolípidos? La esfingomielina. Pregunta, chicos, ¿dónde prevalece, dónde hay más esfingomielina? ¿En la cara interna o en la cara externa? Cara externa. En la cara externa. Chicos, aclarando, esto de acá no lo suelo hacer en la clase de membrana. Ya, esto de acá no lo suelo hacer en la clase de membrana. Ya estuviera avanzando por más. Sin embargo, con ustedes yo no les he enseñado la clase de lípidos. Hemos empezado en semana 3 nosotros. Por ende, no sé qué tanto manejas lípidos. Y como yo tengo que velar para que apruebes más, tengas más conocimientos, tengo que volver a repetirte esto. ¿Ok? Si es que no lo sabes. De repente hay un tigre por acá que ya lo sabe, estás repasando, campeón. ¿Ok? Entonces, cuando esta X es la fosfocolina, se llama esfingomielina. Richie, ¿y si esa X fuera un glúcido? Se llamaría glucolípido. ¿Entendiste, no? Entonces, ¿qué es un glucolípido? Un glucolípido es una cerámida, es la cerámida más un carbohidrato, un glúcido. ¿Ok? Entonces, ¿qué es el glucolípido? Es la cerámida más un glúcido. Richie, algunas literaturas
algunas literaturas consideran al glucolípido como ¿qué? Como un esfingolípido. ¿Por qué? Porque tiene esfingosina en su estructura. ¿Ok, chicos? Entonces, para ver si van entendiendo hasta acá. O no, termino este esquema. Miren, este glucolípido va a depender. Si el glucolípido o el glúcido que tú le pones es un monosacárido, recibe el nombre de cerebrósido. Cerebrósido. Pero si el glúcido que tú le pones es un oligosacárido, recibe el nombre de gangliósido. ¿Ok? Recibe el nombre de gangliósido. Entonces, chicos, eso es lo que tienes que saber en cuanto a glucolípidos y fosfolípidos. Nuevamente, ¿qué es la ceramida? Yo creo que en el esquema está para que lo aprendas. ¿Qué es la ceramida, chicos? ¿Qué es la ceramida? La esfingosina con un ácido graso. Con un ácido graso. Ahora, ¿la esfingosina qué es? Es un amino Alcohol. alcohol. ¿En qué carbono tiene el grupo amino? 2. En el carbono 2. 2. Y en el carbono 1 vamos a unirlo con una X, ¿no? Creo que ya se fue nuestro... Ah, no. En el carbono 1 vamos a unirlo con algo. Dependiendo qué lo unamos, yo voy a tener la esfingomielina. Entonces díganme, chicos, ¿cómo está formado la esfingomielina? ¿Cómo Con el está formada la esfingol y el esfingomielina? fosfocolina. 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 Ya, dígame toda la fórmula de la esfingomielina. ¿Cómo está formada la esfingomielina? Un ácido graso, una esfingosina y un fosfocolina. Más resumido, cerámida Más más fosfocolina. ¿Cómo está formado un glucolípido? Glúcido más ceramida. Más ceramida. Muy bien, chicos. Ya tienes que es un cerebrósido y que es un gangliósido. ¿Ok, chicos? Listo. Eso es en cuanto a los glucolípidos. Entonces, esos cerebrósidos y gangliósidos, ¿ya? El cerebrósido y el gangliósido son los que forman junto a glucoproteínas el glucocálix. Y este glucocálix, como te dije, sirve para la protección y reconocimiento celular. Entonces, este reconocimiento celular, ¿a qué abarca? Abarca tanto para la identificación de células, ya, como para la comunicación. Y dentro de identificación de células tenemos a los grupos sanguíneos. Dentro de la identificación celular tenemos a los grupos sanguíneos. Entonces, chicos, yo como sé que soy grupo A, grupo B, grupo O, grupo AB de mi sangre, gracias a mis cerebrósidos y gangliósidos, bueno, para ser más precisos, gracias a los gangliósidos, ¿ok? Gracias a los gangliósidos, yo sé si soy grupo A o grupo B o grupo O y todo eso, ¿ok? Pasamos a lo siguiente, los esteroles. Los esteroles, chicos, ya, ¿cuál es el principal esterol? Lo hablamos. ¿Cuál es el principal esterol? Colesterol. El colesterol, ¿verdad? El colesterol. Listo. El colesterol. ¿Y el colesterol qué será, chicos? Hidrofóbico, hidrofílico, anfipático. Anfipático. Exacto. El colesterol, recuerden, tiene un grupo OH. Y basta que tenga un grupo OH, convierte esta molécula en anfipático. ¿Ok? Convierte esa molécula en anfipático. Richie, ¿las plantas tienen colesterol? No, tienen fitosterol. Fitosterol. En las células procariotas, este es de las plantas. En las células procariotas tenemos los opanoides. Opanoides. Y dentro de ellos tengo al ergosterol. Esto es de las células procariotas. Listo. Los ácidos grasos de los glóbulos, los ácidos grasos, recuerda, pueden ser saturados o insaturados. Pregunta, chicos, ¿cuál es la diferencia entre saturados o insaturados? La cadena de hidrógeno, o sea, es saturado en hidrógeno y el otro tiene enlaces dobles. Exacto, la presencia de enlaces dobles o triples, ya, hace referencia a un ácido graso insaturado. ¿Ok? ¿Cuál es más líquido, el saturado o el insaturado? Insaturado.
El insaturado, ¿verdad? No se olviden de esas pepas de ahí. Listo. Antes de que me olvide, hay una enfermedad, ¿ya? En la cual los gangliósidos no se forman. Puede ser una pregunta de examen, chicos. Hay una enfermedad en la cual no se, no se degradan estos gangliósidos, ¿ok? Entonces, vamos a poner un dato por ahí, agarra tu hojita aparte, tu post-it, que siempre les digo, chicos, recuerda, para mis clases, ten tus post-it, tengo que ser 3 colores, porque mira cuántos utilizo yo, ¿ok? Entonces, no, Richie, que te gusta ser medio mañoso. No, no es que sea eso. Tú estás evidenciando que mientras más colores utilice, no te voy a hacer un arcoíris, ¿no? Pero mientras más te pueda hacer diferencia en énfasis con el color, más aprendes. Entonces, mira, ¿cómo se llama la enfermedad en la cual no puedes eliminar los gangliósidos? Richie, ¿dónde están abundando los gangliósidos? ¿Dónde abundan los glucolípidos? En las neuronas. ¿Dónde abundan los glucolípidos? En las neuronas. Chicos, ¿dónde se encuentran las neuronas? Cerebro. En el cerebro, pues. Eva. Entonces, imagínate que no puedas eliminar esos gangliósidos. Vas a empezar a acumular esos gangliósidos en las neuronas, en el cerebro, y va a empezar a dañar el cerebro. Entonces, ¿por qué no puedes eliminar los gangliósidos? Porque hay falta o carencia de una enzima que se llama la acetilhexosaminidasa. Acetil exo, no me va a alcanzar, voy a borrarlo por acá. Acetil exosaminidasa. Exosaminidasa. Entonces, esta enfermedad en la cual se acumulan los gangliósidos en tu cerebro y que se debe a la ausencia de la enzima acetil exosaminidasa, se llama la enfermedad de Tay-Sachs. La enfermedad de Tay-Sachs. ¿Ok? Listo. La enfermedad de Tay-Sachs. Exosaminidasa tipo A, por si acaso. Ya no creo que les pregunten así, pero por si acaso, apréndanse eso. ¿Ok? Listo. Entonces, hablando de los ácidos grasos, recuerda, lo que te estaba diciendo, ¿no? Generalmente tenemos entre 12 y 20 átomos de carbono de un ácido graso. Ojo, no te estoy diciendo que tenemos 12 a 20 ácidos grasos. Te estoy diciendo que cada ácido graso tiene entre 12 a 20 átomos de carbono. ¿Ok? Ahora, ¿qué más? ¿Cuáles son los ácidos grasos saturados de mayor prevalencia en la membrana y los ácidos grasos insaturados de mayor prevalencia en la membrana? Saturados tenemos el ácido palmítico. Pregunta, chicos, ¿el ácido palmítico cuántos carbones tiene? 16. 16. Muy bien, 16. 16 carbonos. ¿Y quién más? El ácido esteárico. ¿Que tiene cuántos? 18. 18. Exacto, esteárico que tiene 18. Ahora, los insaturados, ¿cuáles tenemos por ahí? A ver, el ácido oleico, muy bien. Ahí están todos, ¿no? El oleico, el linoleico, el linolénico y el araquidónico. Ahí están, ¿ok? Esos son los ácidos grasos insaturados. Generalmente el linoleico y el linoleico tienen 18 carbonos, ambos. La diferencia en qué radica, que el linoleico tiene 3 enlaces dobles y el linolénico tiene 2, perdón, el linoleico tiene 2 enlaces dobles y el linolénico tiene 3 enlaces dobles. ¿Ok? El ácido araquidónico tiene 20 carbonos. Listo, chicos. Ahora, con eso hemos revisado toda la parte lipídica que tienes que recordar. Y disculpe, ¿y cuál es el ácido graso que tiene 12 carbonos en la membrana? 12 carbonos no sabría decirte, campeón. O sea, aprenderme todos los ácidos grasos no lo he hecho. Te mentiría ahí. Me refería porque usted hace referencia de que los aminoácidos que tienen en la capa es de 12 a 20. Solamente está bien que aclares eso. Está bien que aclares eso, mira. De 12 a 20 carbonos son los que permiten una estructura adecuada de la membrana plasmática. Eso quiero que sepas. Pero si te preguntan en cuanto a frecuencia, generalmente los átomos de carbono, ¿cuántos tiene? De 16 a 18. ¿Ok?
Eso, faltó aclarar eso, Jorgito. Entonces, los átomos de carbono de los ácidos grasos que permiten la construcción de una membrana plasmática es de 12 a 20. Sin embargo, en cuanto a frecuencia, ¿qué encuentras generalmente en la mayoría? En ácidos grasos, de 16 a 18. Cuidado con el tipo de pregunta. ¿Ok? Gracias por la premisa, Jorgito. Ahora, Jorge, te puedo decir Jorgito, ¿no? ¿O te incomoda? No, no hay problema. Ya. Ya, chicos, vamos a hacer un break de 2 minutos. Ya, tengo que hacer una cosa. Denme un break de 2 minutos, ¿ok? Profesor, yo tengo clase más o menos en 10 minutos. Yo Ya, también igual, tengo clase. tengo que hacer o... Ah, verdad. Entonces, Lo miren, dejamos para no hay que mañana en hacer... todo caso. Eso quería preguntarles, chicos. Mañana es el Día de la Madre. Ya, mañana es el Día de la Madre y sé que algunos de repente vienen a desayunar con su familia, en su casa, otros de repente en la tarde, qué sé yo. Estaba planeando hacer la clase en la noche, donde de repente hay un poquito más de tiempo. No sé qué opinan, todo el grupo. A mí me No, parece bien. No Sí, sé. profesor. Sí, profesor, nos parece bien. ¿A partir de qué hora, profesor? a partir de las 9 será, pues. Las 10. Claro, a partir de las 9 sería lo más, yo creo que ya De, estarían de libres. 9 a 11. Ya, una pregunta, chicos. ¿Ustedes tienen clase de biología lunes, martes, miércoles? Martes. Jueves, viernes? Martes y jueves. Martes. Martes y Martes. jueves. Ya, en todo Martes y caso, jueves. chicos, mañana estaríamos acabando esta parte y el lunes podemos reunirnos el lunes, el lunes podemos reunirnos antes de las 6 en algún horario, chicos, que puedan, porque el lunes a partir de las 6 no voy a tener tiempo para hacerle 3 clases y no sea tan pesado, Yo porque tengo transporte clase sí a es las pesado. 6. Tenemos clase hasta las 7:50. Todo el día, desde las 7 de la mañana hasta las 7:50. No, No, 2 en y la mañana 20. nosotros no. 2:20. Empiezan a las 12:20. 2 y 2:20. 20. 2:20. Ajá. En la mañana Hasta están las libres. 7:45. Ajá. Yo tengo toda la tarde libre. Bueno, Yo sí tenemos tengo otro clase en horario. la Ya. mañana. Y de 1 a 2, de 1 a 2:20, ¿se puede hacer la clase, chicos? Sí. Yo creo que Sí, sí. 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 ¿Sí? Genial, entonces. Esta semana hacemos 3 clases para que no sientan mucha la presión. Acá de repente he sentido un poco la presión, chicos, porque de repente faltaba un poco aprender lípidos y espero que esta vez lípidos lo hayan aprendido un poco mejor. Entonces mañana, chicos, en la noche solamente hacemos esto de acá, ¿yo? Y queda que el lunes de 1 a 2:20 hacemos transporte. Ya, de repente avanzamos un poco de transporte mañana. Transporte, chicos, lo suelo hacer en un hoja en blanco, ¿ya? Y lo hacemos al toque nomás. O de repente voy a ver si consigo unas diapos por ahí que tengo. Pero generalmente lo hago en hoja en blanco. Dime. Otra cosa que quería decirle es si para la próxima, de repente las diapositivas podría hacerlo ya no así, sino más hojas, para que alcance al momento que escribimos. ¿Cuántas hojas imprimes, campeón? Yo imprimo en 2 hojas, la primera que me envía y la segunda. Pero Yo también, eso quería yo acá decirle. diría de repente que hay cuatro hojas para la primera y 4 para la segunda, algo así, en 8 hojas, para tener más espacio. Doctor, pero se podría imprimir, o sea, en 2 hojas solamente una diapositiva. O sea, yo creo que ahora lo voy a hacer así para que alcance todo. Exacto, Jorgito, lo que pasa es que lo que yo fomento o lo que yo quiero que hagan es que en una hoja pongan todo esto y aparte tengan su hoja donde pongan todo lo que los datos que yo doy. O sea, en tu hoja debe estar lo que está acá. Lo que yo digo extra o lo que yo les pongo como extra y no lo escribo, tiene que estar en una hoja aparte. La razón es que si yo les doy solo 2 hojas de repente, cuando ustedes se pongan a estudiar y ello ya está comprobado, avanzan más rápido estudiando una hoja y su resumen que 4 o 8 hojas que les ponga. ¿Por qué? Porque si no yo agarro y pongo full imágenes y hago lo mismo que hacen de repente en UPAO, que te ponen un montón de imágenes y no aprendemos bien. ¿Ok? O sea, si te das cuenta, yo con todo lo que puedo hacer, alcanza. Por ejemplo, esto de acá, toda la clasificación, de repente en otra hojita tú lo hubieras puesto. De tal manera que tú, ¿qué haces? Mientras vas estudiando, chicos, son tips de estudio. Son tips de estudio. Tú, mientras vas viendo solo el esquema en tu hoja de mi diapositiva, tú vas describiéndola. Y si te olvidas algo, revisas tu resumen donde encuentras qué cosa. Donde encuentras esto de acá.
¿ok? Donde encuentras ese resumen ya que has puesto en otra hojita. Entonces, ¿por qué utilizo pocas hojas para hacer las clases? No porque quiera avanzar más rápido, avanzar más lento, porque ustedes ya ven que si no llegamos a hacerlo, yo igual avanzo, yo igual repito. No es que quiera avanzar más rápido ni eso, porque igual avanzo a la misma velocidad. El punto cuál es, que ustedes tengan una hoja donde puedas verla, solo una hoja, y adquirir bastante conocimiento de una hoja. Richie, pero no llego a copiar todo, ponlo en otra. De tal manera que cuando vas estudiando esta hoja, dices, oye, pero acá dijo algo más que lo tengo apuntado. Y ejerzas y hagas que tu mente lo diga y no lo estés revisando. Entonces, si es que puedes hacer eso, bacán, chicos, y va a aumentar tu nivel de aprendizaje. A diferencia que estamos acostumbrados de repente a leer 8 hojas, 10 hojas, a lo que voy. Trata de hacer este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque en medicina te va a servir a empezar a resumir. Te estoy enseñando a empezar a resumir. Mejor dicho, tú de acá a futuro vas a empezar, por ejemplo, con cursos de medicina 1, de anatomía, de repente que la lectura es muy amplia, más de repente 100 hojas por día, no por semana, por día. Entonces, si no adquieres una capacidad de resumen desde ahora, no vas a llegar a aprenderla después. Ahora, si es por tema de que no me alcance en la hoja, chicos, agarras otra hojita, pues. Ya agarras otra hojita y lo vas poniendo ahí. Lo que te digo, tú en tu hoja tiene que estar los esquemas. Los esquemas, las palabras o teoría, ponlo en una hojita aparte. Si no te alcanza, utiliza POSIT. Agarra y pone un POSIT acá. Agarras y pones un POSIT acá. Pones otro POSIT acá. ¿Ok, chicos? Todo, por ejemplo, de lo que hablamos aquí, todo esto de acá debería haber estado en un POSIT o en otra hojita. De tal manera que tú cuando repases, tú tienes que decir todo lo que yo he hablado acá, todo lo que yo he hablado acá, tienes que decirlo en esta hojita de acá. ¿Ok, chicos? Son técnicas de estudio que tú tienes que empezar a estudiar o empezar a emplear. Bueno, es mi recomendación. ¿Ok? Ahora, Jorge, hacer todas las diapositivas de nuevo, no, porque si yo saco esto, tendría que mover todo. Tendría que mover todo. Y así que eso de ahí no creo que lo pueda hacer, Tigre, ¿ya? Ok. Una última consulta. Le digo, todos los temas que nosotros estamos viendo, célula, lípidos, glucósidos, carbohidratos y todo eso, está relacionado con nuestro seminario 1, que es diabetes tipo 1. No sé si la capacitación que tenemos puede estar relacionada con la diabetes, o sea, ¿qué relación tiene la diabetes con la membrana plasmática? Ya, eso se ve más en red. Con diabetes tenemos que relacionarlo con el retículo endoplasmático rugoso, cuando hablamos de síntesis y secreción, y en aparato de Golgi. Mira, retículo endoplasmático rugoso, ribosoma, aparato de Golgi, se relaciona con la insulina. ¿Ok? En cuanto a la membrana plasmática, tendrías que hablar netamente del receptor de la insulina, que no es tema neto de membrana plasmática. O sea, si yo me pongo a hablar del receptor de la membrana plasmática, de la insulina acá, me saldría del tema, Jorge. Me saldría del tema. ¿Ok? Eso ya es su seminario prácticamente. ¿Por qué? Porque el receptor de la insulina es amplio. Tienes que hablar de sus dos subunidades, tienes que hablar de cómo activa la tirosinquinasa, cómo genera un mecanismo de señalización, y tienes que aprenderte la señalización intracelular del receptor de la insulina, con qué es asociado, qué proteínas activa, cuáles no, si la MAP se mete, si no se mete, un montón de cosas. Y como te digo, ahí sería salirme del tema y no acabaríamos. Por ejemplo, hoy día no hemos acabado todo. ¿Por qué? Porque hemos tenido que hablar a profundidad de lípidos. ¿Ya? Hemos tenido que hablar a profundidad de lípidos. Acá normalmente hablaba 2 por 3 y ya está. Y de proteínas también de repente me he extendido un poco. ¿Ok? Ok, pues gracias. Sí, chicos, pero igual, Jorge, tú sabes que cualquier comentario que tengas lo puedes hacer, me lo puedes dirigir, no hay ningún problema. Yo cuando te pueda hacerlo, lo hago. Y cuando no puedo hacerlo, también te lo voy a decir. No puedo, Jorge. Y espero que también, al igual que yo te entiendo, tú me entiendas, tío. ¿Ok, chicos? Listo, campeones. Muchas gracias por haber escuchado la clase y mañana nos vemos 9 p.m. para terminar la clase y hablar un poco de transporte, ¿ok? Terminamos la clase y hablamos un poco de transporte. Transporte, vamos a hacerlo en una sola hoja, ¿ok? No, más que una sola hoja, como pizarra, como si fuera pizarra. ¿Ok, chicos? Un beso enorme para todos. Hasta luego. Cuídense.